Este 23 de febrero, la Corte Suprema de la Nación Americana está escuchando dos casos que son monumentales y trascendentales en cuanto a las demandas que se les han hecho y se les pueden hacer a empresas tanto norteamericanas o a empresas del régimen de La Habana que hacen negocios en sitios y con propiedades que fueron confiscadas por la dictadura cubana. En el día de hoy, la Corte Suprema de la Nación, el tribunal más importante del país, como dice aquí esta cuenta del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, está considerando demandas presentadas por ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen cubano. Como escribió la administración a la Corte, Estados Unidos tiene importantes intereses en política exterior, en fomentar la democracia en Cuba, promoviendo la rendición de cuentas por las confiscaciones ilícitas del gobierno cubano mediante demandas amparadas por el título 3 y apoyando la compensación para las víctimas estadounidenses de las expropiaciones ilegales de la era castrista. Una de estas demandas pues está dirigida específicamente contra la corporación Cimex en Cuba. La otra está dirigida contra Royal Caribbean y en esta demanda que les estoy poniendo en pantalla es interpuesta por ExxonMobil, que explica en estas 31 páginas por qué tienen derecho a presentar esta demanda. Y aquí está la pregunta que es trascendental y que si la Corte de los Estados Unidos se va a favor de los demandantes de ExxonMobil, y ya les voy a poner la otra demanda, pues cambiaría las reglas del juego. La pregunta en cuestión que tiene que contestar la Corte es si el título 3 de la Ley Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, Libertad y siguientes, que crea para las víctimas estadounidenses de expropiaciones ilegales por parte del gobierno cubano una acción de indemnización por daños y perjuicios contra quienes trafican con la propiedad expropiada, permite demandar contra agencias y instrumentos cubanos o si dichas reclamaciones están excluidas por la inmunidad soberana extranjera, a menos que también satisfagan una excepción codificada en la Ley de Inmunidad Soberanas, que ahí aparecen los códigos. Básicamente, ¿qué están buscando con esta demanda? La capacidad de poder. Ya se sabe que el régimen cubano expropió y tuvo acciones que dañaron los intereses de ciudadanos y empresas norteamericanas. Ahora, esto le está preguntando a la Corte Suprema si yo puedo demandar a esas empresas o a esos instrumentos que están traficando con la propiedad expropiada. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Cimex. Por ejemplo, tenemos el caso de Royal Caribbean. ¿Por qué el caso de Royal Caribbean? Porque el caso de Royal Caribbean nos permite entender el uso del puerto de La Habana, que pertenecía a una compañía privada y fue expropiada. ¿Y esto por qué requiere y es tan importante? Porque aquí está en juego, por ejemplo, Royal Caribbean. Recordemos que Royal Caribbean, durante la época del deshielo de Barack Obama, permitió que empresas de crucero fueran hasta Cuba. Generaron ganancias de cientos de millones de dólares. Se beneficiaron de una propiedad que había sido confiscada por el régimen de La Habana. Y a los que tienen la memoria más corta, yo les digo que esto es importante porque permitiría entablar demandas a todas las empresas del régimen cubano. Y no importa que no estén aquí, y sus sucursales o entidades que están trabajando en propiedades que sus legítimos dueños perdieron por culpa de estas expropiaciones y nunca fueron indemnizados. Porque el tema no fue que te expropiaron, el tema es que nunca se le pagó. Y eso fue lo que derivó precisamente en el embargo, que es algo que el régimen cubano obvia y es algo que el régimen cubano no quiere que tú sepas. No quiere que tú sepas que el embargo no nació porque el gobierno de los Estados Unidos quería sencilla y llanamente aplastar al régimen cubano, que ojalá que siempre hubiese sido así eso, sino que básicamente buscaban una indemnización a esas propiedades. El Departamento de Estado
Aquí Grog le contesta a este usuario, destaca 2 casos de la Corte Suprema, ExxonMobil y Havana Dock, que se escucharon hoy. Ciudadanos estadounidenses demandan por propiedades confiscadas. El gobierno de Estados Unidos respalda estas demandas amparadas en el título 3 de la ley Helms-Burton como elemento clave de su política exterior. Grog te lo hace mucho más sencillo y dice que ellos buscan que haya un pago y que haya justicia en estos casos de estas propiedades que fueron confiscadas de manera injusta y se compense a las víctimas para fomentar la democracia en Cuba. Así que La Habana hoy recibe también o puede recibir cuando venga este veredicto una noticia que no les va a hacer nada agradables porque es el régimen de La Habana y también las compañías que operan para la dictadura cubana. Gracias a los que llegan, gracias a los que se conectan. Se le está poniendo feo con la miseria y necesidad del pueblo. A ellos no les interesa. La única solución que tienen ellos es que se vaya y fuera la tiranía. No hables más a nombre de nosotros. Me imagino que se lo dices a Bruno. El comunismo no prospera, solo genera pobreza. Dice Profix 7, viva Fidel. A mí cada vez que aparece un satélite de esto diciendo viva Fidel, ¿cómo va a vivir una piedra que gracias a Dios murió? Lástima que se murió sin pagar por todos los crímenes que cometió contra el pueblo cubano. La dictadura de Nicaragua sigue violando los derechos de los ciudadanos nicaragüenses, de acuerdo contigo, y por eso hay que elevar la voz también por el pueblo nicaragüense. Terrible, mi hermano, es el mismo discurso de siempre. Fidel no va a vivir más abajo. Abajo la dictadura asesina de Cuba. Una nación pequeña es como la Santanilla, pequeña pero hace tremendo estrago. Sí, que viva, pero en el infierno. Gracias a los que están llegando, gracias a los que se están conectando. Pregunta en mi canal. Vamos a esperar los 500 votos para cerrar esta pregunta en mi canal de YouTube. ¿Crees que la dictadura cubana tiene solución para la crisis que vive el cubano? Quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios, porque señores, atención. A propósito de esto, el congresista Mario Díaz Balar reaccionó en su cuenta de X y dijo lo siguiente. Hoy la Corte Suprema de Estados Unidos escucha argumentos en 2 casos claves que podrían afectar la capacidad de las víctimas cuyos bienes fueron confiscados por el régimen de Cuba de obtener justicia bajo la ley Libertad, tal como lo dispuso el gobierno. La justicia para las víctimas de este despojo se ha hecho esperar demasiado. Momento que llegue esa justicia y evidentemente podría verse afectada si hay una decisión contraria a la Corte Suprema y esto frenaría otras demandas. Ahora, si la Corte Suprema da el visto bueno, se van a llover las demandas contra la dictadura y contra quienes negocien en esas propiedades, quienes trafiquen con esas propiedades. Gracias a los que se están uniendo, gracias a los que se están conectando, gracias a mi gente del TikTok. Nos vemos en mi canal de YouTube, Daniel Benítez News. Gracias por estar ahí. Recuerde usted que nos vemos a las 6 y a las 11 en Noticias 23 Univisión. Les agradezco a los que llegan, les agradezco a los que se conectan, les agradezco a todos los que me están. La ciberclaria continúan lloriqueando todo el tiempo. Vive el pueblo cubano que está muriendo por culpa de esa dictadura. La dictadura cubana es el problema de Cuba. La solución es eliminar la dictadura. Lo que no han hecho más de 60 años no lo harán ahora, en tan poco tiempo. Solo son patadas de ahogado y solo son patadas para enviarle un discurso al pueblo y al mundo de que nosotros tenemos una solución, pero una solución que nunca han encontrado y una solución que sencilla y llanamente lo que han demostrado es que el cubano ha vivido en la miseria por culpa y responsabilidad de esa dictadura. Daniel, las clarias andan locas. Déjala, loca y sin ideas. Bueno, sin ideas siempre han estado. Buenas tardes desde Brasil, buenas tardes para ti. Es increíble cómo para victimizarse siempre hablan en nombre del pueblo. Siempre se refugian detrás de un pueblo. Increíble. Hola, no pagan sus deudas. Dictadura ladrona. Ejemplo clásico. Gracias miles a los que llegan, gracias a los que se conectan, gracias a los que me siguen. Recuerda que los espero a las 6 y a las 11 aquí en Noticias 23. Univisión en N+, Univisión 23.